Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares. Aleluya. Amén. Cantares 2. El tema que voy a predicar se llama Pequeñas zorras en mi viña. Pequeñas zorras en mi viña. Amén. Mucho de lo que se escribe en la Biblia tiene que ver con agricultura. Amén. En la agricultura del antiguo Israel, los agricultores temían a los grandes depredadores, es decir, lobos, zorros o grandes, aleluya, y otros animales parecidos. Pero eran las zorras pequeñas o las pequeñas zorras las que causaban los daños más insidiosos y más peligrosos en una viña, por ejemplo. El descuido de lo mínimo suele ser el prólogo de grandes ruinas espirituales y relacionales. Estos pequeños zorros o zorras eran pequeñas y parecían inofensivas, pero estas pequeñeces de animales eran peligrosas. Esto quiere decir que el descuido de las cosas mínimas pueden destruir una familia, un hogar, un matrimonio, un cristiano o a un individuo. Quiero que leamos Cantares 2, versículo 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Una vez más, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vamos orando. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te pedimos la gracia, el favor, la misericordia, el perdón y la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, recibe toda la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuertísimo amén. Cantar de los Cantares lo escribe Salomón, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y esto parece una carta de alguien que está así bien enamorado. Por ejemplo, versículo 2 del capítulo 1 dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, aunque no se haya bañado. ¿Verdad? Está casi como, está chido. ¿Cuánto dicen? ¿No? ¿Verdad? Está bonito, para que lo lean en su casa ahí. Bueno, vamos a mirar pequeñas zorras en mi viña. Aleluya. Primeramente vamos a ver la identificación del enemigo sutil. Recordemos que la Biblia habla mucho acerca de la sutileza del enemigo en contra de nosotros. Por ejemplo, Pablo dice que no nos sorprendamos, que no nos descuidemos, porque el diablo se viste aún de ángel de luz, ¿verdad? Y no ignoremos, dice Pablo, sus maquinaciones. Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando
a quien devorar. Vamos a identificar, o la identificación del enemigo sutil. El texto especifica las zorras pequeñas. Zorras pequeñas. O sea, no está hablando de grandes chacales como zorros, como lobos, sino zorras pequeñas. Usted puede que conozca las zorras, si ha ido un día al campo, o tal vez en alguna película, o tal vez en algún documental, usted conoce el tipo de zorras que hay en cada nación. En el contexto cultural, por ejemplo, las zorras eran conocidas por su astucia, amén, y por ser excavadoras. Me acuerdo que allá en el rancho donde yo soy, las zorras, por ejemplo, se comían las gallinas. Especialmente las zorras llegaban de noche sabe que las gallinas siempre por normal suben a los árboles a dormir, aleluya, o si no es el campo, pues el campesino puede que ponga algunas tablas y lo normal de una gallina es subir ahí a dormir. Y por las noches la zorra llegaba, amén, y astutamente, silenciosamente agarraban la gallina y ni siquiera cacaraqueaba la gallina, porque son muy astutas y las agarran del cuello, y al día siguiente lo único que amanecía era un poco de plumas en el piso. Aleluya, las robaban de noche. En México, por ejemplo, llamarle zorra a una persona es una ofensa o una gran ofensa. Me imagino que aquí también, ¿no? Pues la palabra zorra es sinónimo de algo despectivo, de algo desagradable, de algo incluso vulgar, ¿verdad? Llamarle zorra a una persona es algo muy ofensivo. Aleluya. Entonces, volviendo a la historia, las zorras, a diferencia de otros animales que comían que comían el fruto, las zorras pequeñas o las pequeñas zorras dañaban, en este caso, las raíces de los viñedos, de estos árboles que producen las uvas. Amén, eran tan pequeñitas que podían filtrarse en medio de cualquier agujerito en la cerca que hacían para proteger el viñedo. Aleluya. Y de esta forma escarbar al pie de la planta, aleluya, y dañar la raíz, mordisquearla y echar a perder, amén, la planta y también, lógicamente, el fruto. Se dice que estas zorras pequeñas llegaban a mordisquear las raíces tiernas de la planta de la vid, de la uva, y podían dañar, incluso afectar a que la uva no naciera, se echara a perder, o en su caso la uva se hiciera amarga. ¿Cuál era el verdadero peligro? Aquí. El verdadero peligro radica en la apariencia de su inofensividad, porque es pequeña. Amén. El peligro radica en que por su tamaño no parece ser una amenaza. Imagínate una pequeña zorrita, como mirar un pequeño gatito que tú lo miras ahí en el piso jugando. Pero la gente tal vez lo veía y dice, es algo muy inofensivo. Pero la Biblia nos está diciendo algo muy interesante. Y dice, cazadnos las zorras, las pequeñas, o las zorras pequeñas, dice que echan a perder, oiga bien, a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, es decir,
En cierne significa que está floreciendo. Es decir, las zorras venían, se sabe que el fruto empieza a florecer en primavera. Amén, en esta época. Empiezan a florecer. Usted puede ir a los por ejemplo, donde hay mangos, empieza usted a ver las flores del mango, las flores de la ciruela, etcétera, empiezan a brotar. Y dice que al no cazar estas zorras podrían meterse por cualquier agujerito, amén, por muy pequeño que fuera, y meterse al viñedo y empezar a hacer sus travesuras y echar a perder el viñedo. Estas zorras eran una amenaza por su tamaño. Amén. Pequeñas, pero peligrosas. Estas zorras pequeñas representan pequeños pecados aceptables. Pequeños pecados aceptables. Por ejemplo, algunas mentirillas. ¿Cuántos dicen amén? Decimos, es una mentirilla chiquita. Mentiritas blancas. Por ejemplo, tú le dices a tus papás que vas a Mega, pero te vas hasta Villanueva. Tú le dices al pastor, nos vemos el domingo, y no llegas. Tú dices, nos vemos en la tarde, y no llegas. Y el pastor se queda ilusionado cuando sales de la iglesia el domingo en la mañana. Nos vemos en la tarde, sí. Y yo me canso de voltear para arriba, de voltear para acá, de voltear para acá. Y pastor, digo, a lo mejor llega en un helicóptero por arriba. Pero no llega. Y uno dice, bueno, pero son pequeñas zorras que pueden dañar. Representan descuidos rutinarios. Las zorras pequeñas representan descuidos rutinarios. O sea, falta de oración. Ya la oración no me importa. Yo ya sé el teje y maneje. Pequeños descuidos. Por ejemplo, también actitudes apáticas. No me importa si viene o no viene el hermano o la hermana. Yo no oro por ellos, a mí no me interesa. Pueden ser pequeñas malas actitudes. Llegar tarde a la iglesia, llegar tarde al trabajo, llegar tarde a la escuela, llegar tarde al doctor, llegar tarde a cualquier cita. Son pequeños descuidos rutinarios. Es algo como ya una cultura en muchas personas, ¿no? Pequeños. ¿Qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto dicen amén, verdad? ¿Qué tanto es tantito? ¿A mí en qué me puede afectar? ¿En qué te puede dañar? Es más poquito. Es como aquel que empieza a fumar, ¿verdad? Una fumadita, no te vas a ahogar. No se te van a llenar los pulmones de humo y vas a tenerlos como escape de tren negro. No, una probadilla nada más. Un traguito de cerveza. Ay, nomás ponle poquitito para que agarre sabor el caldo. ¿Cuánto dicen amén? Está haciendo calor. Te lo mereces. ¿Qué está tomando? Dicen aquellos. Y ahí están los hermanos con su gallo en la mano. ¿Qué tanto es tantito? En la cultura hebrea, la zorra es símbolo de alguien que destruye sin ser notado. Es algo que destruye sin ser notado inmediatamente. Yo me preguntaba si esta sería la razón por la cual el Señor Jesús le llamó zorra a Herodes. Porque Jesús en Lucas 13:32 le llamó zorra a Herodes. Le dijo zorra. Efesios 4:27 dice la Biblia, amén, Efesios 4 versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo, pero leamos el versículo completo. Efesios, ¿qué dijimos?
4:27. Dice de esta manera, Efesios 4:27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta frase, ni deis lugar al diablo, significa no le des ni siquiera un pequeño espacio. ¿Cuántos dicen amén? No le des licencia al diablo, no le des un pequeño espacio. Recuerde que estas zorras pequeñas se pueden filtrar. Cuando el campesino ponía su cerca, ¿verdad?, alrededor del viñedo, amén, quedaban algunas partes abiertas, algunos agujeros de la cerca, ya sea que fuese de espinos o fuese de piedra, y por ahí se filtraba la pequeña zorra. Y aquí dice, ni deis lugar, es decir, no le des ni siquiera un pequeño espacio. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando en tu casa empiece a alegar el Señor, tú quédate callada, hermana. ¿Cuántos dicen amén? Que está medio serio. ¿Cuántos dicen amén en este asunto? O sea, quédate callada, no alegues, no le des lugar al diablo, porque yo sé que tú sí te quedas callada. ¿Cuántos dicen amén? Digo yo. O sea que se las cambié, pero amén. No le deis licencia, poquito. Él quiere esperar poquito nada más. Quiero ver la segunda cosa, actuando con urgencia. Actuando con urgencia. El problema nuestro es que nosotros actuamos con urgencia, ya cuando la enfermedad se agravó. ¿Cuánto dicen amén? Mientras que te duele la pancilla y un dolorcillo, un dolorcillo, me duele la cabecilla, un poquito, ¿no? Y no, estoy bien, que no ore nadie, porque no, tú déjamelo, mira. Y queremos actuar ya cuando ya no aguantamos. ¿Cuánto dicen a mí? Ya cuando nos doblamos, ya como estamos así, bien doblados. ¿Cuánto dicen a mí? Aleluya. O cuando el problema es demasiado grave, es cuando empezamos a actuar con urgencia y marcamos a la policía, a bomberos, a emergencias, al seguro, a la Cruz Verde, a la roja, a la negra, a la prieta, a la azul, a la que sea. Dice nuestro texto, casadnos. Note bien la palabra en plural, ¿verdad? Aquí en el capítulo 2, versículo 15, amén, dice casadnos. No dice casa, o vete a cazarlas, o vete a matarlas, o tú hazlo. Casadnos las zorras pequeñas. Ahora, este mandato es imperativo, o sea que impera. O sea, es un deber o una exigencia, es algo inexcusable. O sea, no hay excusa para no hacerlo. No es que estoy cansado, no es que tengo sueño, no es que estoy ocupado, sino es algo imperativo, algo que impera. O sea, lo haces porque lo haces. Y si no lo haces, va a venir la consecuencia. La viña va a ser dañada. Casadnos. O lo haces, o lo haces. Esto quiere decir. No es de que lo voy a pensar, o tal vez, pero ya pasando el año nuevo, no te imaginas tú. Pasando mi cumpleaños, yo creo que sí, ya empezaré a hacerlo. O el día de las madres, ese día voy a comenzar. Está hablando de que lo haces ya, o lo haces ya. Hay pequeñas zorras que se empiezan a infiltrar en nuestra viña. ¿Cuántos dicen amén?
que se empiezan a infiltrar. Nuestra viña puede ser nuestro ministerio, puede ser nuestro matrimonio, puede ser nuestra familia, puede ser nuestra iglesia. Hay pequeñas zorras que uno sabe, que uno las tiene identificadas. ¿Cuál es esa pequeña zorra? Una pequeña negligencia, la falta de lectura de la Biblia, la falta de oración, la falta de congregarte, la falta de arreglar detalles ahí. Como por ejemplo, aprender a cerrar la boca. ¿Cuánto dicen amén? Ya nadie va a decir ni amén. O sea, aprender a cerrar la boca. A veces ya esa zorra de no cerrar la boca ya es un zorrononón, cuando dicen que está ahí metido en la casa. Ya no es pequeño, es un zorrononón. Y ahí lo tienen, ahí duermen con él. Venga de mi zorro, venga de mi zorra. ¿Cómo quiero mi zorra? Aleluya, hermano. Caza esas pequeñas zorras en tu vida, o sea, esa negligencia, esas llegadas tardes, esos compromisos no cumplidos, esos pequeños arranques de cólera, de ira, de celos. Cázalos. Esas cosas pequeñas, esos errores pequeños que ya se convirtieron en hábitos. El verbo cazadnos, esa palabra significa literalmente atrapar, asir o sujetar firmemente. Y este no es un llamado a espantarlas, no es un llamado a espantar las zorras, no, sino a capturarlas y eliminarlas. Eliminar. Pablo dijo: haced morir pues en vosotros lo terrenal, impureza, fornicación, etcétera, etcétera. Para esto se requiere de una acción inmediata, de una acción intencional, de una acción decisiva. Si yo tengo que hacer algo. Yo ya tengo identificadas esas pequeñas zorras en mi vida. Me conozco. ¿Cuántos dicen amén? Me conozco. Pequeñas zorras que estamos dejando entrar a nuestra viña, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra vida personal. Cazadnos. Esta palabra está en plural, entonces sugiere que el cuidado de la viña o de la vida espiritual o el matrimonio es un esfuerzo continuo entre Dios y el hombre, o entre el hombre y su mujer. Cazadnos. O sea, es responsabilidad no solo de uno, sino en el matrimonio, por ejemplo, es de ambos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Es de ambos. Vamos a cazar esas zorras. Esa zorra de la cólera, de cualquier cosa parece pólvora, explota. ¿Cuántos dicen amén? Explota. No pueden decirte, pon la cuchara en su lugar porque explotas. ¿Y qué tiene que ver la cuchara? Pues ponla ahí en el lavadero. ¿Cuántos dicen amén? Ya ni siquiera la vas a lavar, pero ponla en el lavadero. La dejaste llena de café y junto a la mesa, toda chorreada. ¿Qué te cuesta agarrar una servilletita, secarla y ponerla en el lavadero? Nada más. Y evítate gritería. ¿Cuántos dicen amén? Porque si para gritar los cristianos somos buenos. Amén. Es responsabilidad en este caso de ambos en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y de las personas que ya están adultas y que entienden esto. Dentro de la iglesia no es responsabilidad solamente del pastor de cazar esas zorras, también es tu responsabilidad. Porque si esas zorras
siguen escarbando a la viña. Esa viña puede suceder varias cosas. Va a dañar el fruto y se va a secar. Se va a secar. Amén. Recuerda que en Israel las viñas solían estar, repito, rodeadas de cercas de piedras o de espinos, y cualquier descuido en la cerca daba lugar a que las pequeñas zorras entraran y causar un gran daño. Por eso la Biblia dice: ni deis lugar al diablo, no le des un pequeño espacio. Amén. Porque solo quiere pequeños descuidos en nuestra vida. Amén. Requiere pequeños descuidos en la familia, en el matrimonio, para causar serios problemas. ¿Cuántos me están entendiendo este día? ¿Verdad que sí? Ok. Terceramente, vamos a mirar la fragilidad del momento crítico. ¿Por qué era urgente cazar esas pequeñas zorras y exterminarlas? La razón de la urgencia era que las viñas, dice nuestro texto, están en cierne. Es decir, se refiere a la flor de la vid que apenas empieza a abrirse. Dice, por eso era urgente cazar esas zorras. Porque la flor de la viña empezaba a abrirse. Ya en unos cuantos días iba a aparecer el fruto. ¿Y a quién no le gusta el fruto? A todos. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta ver el fruto en nuestra vida personal, en los hijos, en el matrimonio, en la iglesia. Queremos ver frutos. Ahora, este es el estado más tierno y vulnerable del fruto. Si la flor se daña, la uva nunca llegará a existir. Se perderá el fruto y probablemente también la planta. Culturalmente, una viña en cierne o en flor representaba la esperanza de la cosecha. Entonces, para el viñador, ¿verdad?, era muy importante cuidar en este estado, que se cuidara. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita allá en mi pueblo empieza a brotar, hay muchos ciruelos que le llamamos nosotros, ¿cómo le llaman ustedes? Jocote, que le llaman ustedes. Empieza los ciruelos, que le llamamos, que son muchos, empiezan a florecer. Y hay algo que cuidan los campesinos mucho, cuidan el estado de estos árboles, amén, porque saben que esto representa el fruto para ellos, y esto representa bendición para ellos, para su familia y para otras personas que van a trabajar ahí. Entonces ellos cuidan demasiado que no entre nadie y se recargue en el árbol y empiece a rascarse ahí, porque la flor es muy tiernita y con el movimiento puede caerse. Incluso ellos le piden a Dios que no llueva, porque incluso la misma lluvia cae sobre la flor tiernita y la echa a perder. Entonces ellos cuidan de que no entren animales como vacas o burros o caballos dentro de estos huertos, para que no muevan, porque pueden perjudicar. ¿Cuántos están aquí este día? ¿Verdad? Aleluya. Entonces, hermano, esto representaba la esperanza de una cosecha. Lo primero que las zorras pequeñas destruyen en el viñedo no es el árbol, lo primero que destruyen es la flor y destruyen el fruto. Entonces viene una pérdida a sus vidas. Entonces, ¿qué aprendemos aquí este día? Que un pequeño descuido en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, puede anular un gran propósito el día de mañana. Puede anular esto. Hermano, Dios nos llama a
cuidar los inicios. Dios nos llama a cuidar el ministerio, la reconciliación. Nos llama a cuidar el despertar espiritual de nuestra vida, nos llama a cuidar nuestra familia, nos llama a cuidar nuestro matrimonio de estas pequeñas zorras, pequeñas. Imagínate, nos llama a no descuidar nuestra viña, a no descuidar el hogar, a no descuidar la vida matrimonial, porque las pequeñas zorras, pequeños descuidos, pequeños errores, pequeños pecaditos, pequeñas mentiras, pequeñas negligencias, pueden entrar a tu viña y dañarla, dañar el fruto, la planta, el árbol, y después terminar llorando amargamente. Cuidemos nuestra viña. Por ejemplo, los casados, cuidemos nuestra viña, que es nuestro matrimonio y nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno es responsable de cuidar de esas zorras pequeñas. Cuidar, no es algo pasivo. Atrapar zorras requiere acción, tomar acción. Repito, cerrar la boca es una gran ventaja. Aprender a cerrar la boca. Amén. Y hablar cuando sea necesario. ¿Sabes qué dijo Pablo en Gálatas 5:9? Dice que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Poca. Y esto Pablo lo repite, creo que 2-3 veces en sus epístolas, ¿verdad? La repite porque es algo realmente necesario. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, con poquito, ¿verdad? A veces esa pequeña zorra, vamos tan contentos de la iglesia, esa pequeña zorra de ira, de cólera, cualquier cosa, ya terminas, hermano, amén, sin cenar, terminas todo amargado, se te va el sueño y amaneces con los ojos hinchados, todos rojos, todo agüitado, con ganas de aventar una soga a la viga y colgarte. ¿Cuánto dicen amén? Trata con esas pequeñas zorras en tu vida. Quiero cerrar. Las grandes caídas de muchos hermanos usualmente son el resultado de pequeñas grietas ignoradas. Pequeñas grietas. Muchas veces llegamos a pensar que lo poquito o lo pequeño no hace daño. Sí hace daño. Sí hace daño. Pregúntale a los que han fracasado en su matrimonio y te dirán que todo comenzó con poquito. Todo comenzó con un abuso de confianza, un empujón. Jijiji, jajaja. Después se volteó y se le dio otra vez. Empezó con poquito. Le dijo una palabra que no debió decir, poquita. Ella volteó y se la regresó. Jijiji, jajaja. Y al rato terminaron agarrados de la greña, de las orejas, de donde sea. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale a los presos, porque están presos. Todo comenzó con poquito, pequeño. Voy con mi amigo, voy aquí, voy allá, hago esto, algo pequeño. Siempre inicia con algo pequeño. Hermano, no esperes que tu viña esté seca para actuar. Hoy tienes que atrapar esas pequeñas zorras, y no solamente atraparlas, pero la Biblia nos dice que debemos cazarlas. ¿Saben los que entienden que lo que es cazar, verdad? Matar. Amén. Cuida lo que está en cierne en tu vida, lo que está en flor. Empiezas a sentir gozo, cuida eso. ¿Cuánto dicen amén? Empiezas a valorar la salvación, cuida eso. Empiezas a gozarte en el Señor, cuida eso. Empiezas a creer más, cuida eso.
Eso es la flor en cierne, la flor que está ahí, que pronto dará fruto, porque de esa flor depende tu próxima cosecha. Hermano, no son los grandes desastres los que suelen arruinar el carácter o el amor en una persona, sino la acumulación de pequeñas negligencias permitidas por nosotros mismos. Es lo que empieza a destruir una casa. ¿Por qué no cazar esas zorras y llegar a casa y decir: voy a cazar esas zorras, las voy a aniquilar, voy a quitar ese tipo de cosas de mi mente, de mi vida, porque yo quiero cosechar? La flor está en cierne, está a punto de brotar el fruto, pero el diablo anda como león rugiente, acuérdate, y busca un pequeño espacio para meterse, un espacio como ese agujerito. Mira, se puede meter la zorra, un pequeño agujerito, nada más, por ahí se mete, para causar un grave daño. Que el Espíritu Santo nos ayude este día a darle gloria y podamos tener un gran fruto. Dele un aplauso fuerte al Señor con toda la fuerza. Dele gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres, Dios de los cielos.